Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. La gloria y la honra sea para el Padre Celestial. Y para entrar en materia de la nueva serie que vamos a estar compartiendo sobre el debido proceso, yo te invito a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Desde el versículo 1 lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 7, ¿ya todos lo tienen? Búsquelo con calma. Mateo 7. Amén. Capítulo 1, capítulo 7, versículo 1. Al versículo 3. Vamos a leerlo hasta el 5. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgues será juzgado, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí que la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Diga: hipócrita. Saca primero la viga que tienes en tu ojo, y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Y pues dice el verso 6: no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y te despedacen. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestras vidas, dándote las gracias por tu infinito amor y misericordia. Ese amor con que nos has amado, Señor, que nos diste a Jesucristo como único redentor de nuestras vidas, para que Él diera su vida por la nuestra, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, para que por su llaga nosotros fuésemos curados. Padre, pero sabemos que cuando no entendemos y no conocemos tus misterios, actuamos muchas veces en contra de ti mismo y actuamos en contra de nosotros mismos. Y sin saberlo, Padre, entramos en juicios sobre las demás personas, acusando con un dedo acusador a los demás, como que si nosotros fuéramos perfectos. Padre, queremos pedirte perdón por todas las veces que hemos acusado a alguien sin fundamento, sin saber lo que realmente le pueda estar pasando a esa persona. Señor, yo te pido que nos dé ojos redentores, que podamos ver a las personas como tú los ves, Señor, porque tú conoces el por qué la gente hace y por qué la gente deshace. Nosotros, Padre, no hemos sido llamados para juzgar, sino para interceder. Hemos sido llamados no para odiar, sino para amar. No hemos sido llamados para acusar, sino para perdonar. Señor, enséñanos todo esto, Padre, para que podamos caminar en rectitud, para que ningún dedo pueda acusarnos y llevarnos a juicio. Y si llegamos a entrar a juicio, que sea tu misericordia la que nos alcance, Padre. Te bendecimos y te damos gracias. Danos hoy, dile, dame hoy espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti,
Abre mi entendimiento para que pueda comprender las Escrituras. Y llévanos a las aguas profundas del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, amados, entonces hoy vamos a dar una introducción sobre lo que será el debido proceso. Es probable que en el camino de esta enseñanza haya muchas cosas que te queden por responder. Quizás escuches cosas que tú digas, pero ¿de dónde sacó el pastor esto que está diciendo? Yo te pido en el nombre de Jesús que tengas paciencia, porque muchas de las cosas que vamos a tocar en la serie, el debido proceso, han sido estudiadas y han sido compartidas profundamente en enseñanzas anteriores. Si tú eres de Casa de Vida y has escuchado las enseñanzas de Casa de Vida o nos sigues a través de las redes sociales, escuchando los mensajes que compartimos domingo a domingo, seguro vas a alcanzarnos en lo que vamos a enseñar hoy. Pero si no, si por primera vez estás escuchando una de nuestras enseñanzas, es probablemente que vas a decir que es eso que estoy escuchando. Así que ten un poco de paciencia, tomando el inicio de esta palabra, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma juicio que juzgues serás juzgado, con la misma medida que midas serás medido. Entonces no entres en juicio sin necesidad. Amén. El tema que esperamos compartir el día de hoy se titula Almas prisioneras. Esa sería la primera enseñanza de la serie El debido proceso. Almas prisioneras. Y para ello es necesario que hagamos memoria de la corta serie que hicimos la semana pasada y antepasada. El Padre nos dio una serie muy corta de 2 enseñanzas relacionadas con la oración. La primera enseñanza dice la importancia de la oración pública. Si se acuerdan, en esa enseñanza decíamos que cuando alguien ora en público tiene una razón de ser, y que la razón para orar en público, debido al mismo ejemplo que nos dio Jesús al resucitar a Lázaro, era para despertar la fe de las personas que nos rodean. Es decir, tú oras en público no solamente para hablar con el Padre, sino para ministrar la vida de los que están escuchando esa oración, para que ellos sean testigos de la manifestación del poder de Dios al responder la oración que tú estás haciendo en público. También en la siguiente semana compartimos la importancia de la oración en el secreto. Y ahí enseñábamos brevemente que era importante que parte de nuestra vida devocional tengamos una comunión con el Padre en el lugar secreto, porque hay cosas que tú quieres decirle al Padre y que pueden ser vergonzosas decirla delante de las personas. Una adicción, por ejemplo, cuando una persona es adicta, cuando una persona anda en adulterio, cuando una persona anda, por decirte, en pornografía o cosas indebidas y que no las puede decir en público porque son bochornosas, esas cosas se le pueden confesar al Padre en lo secreto. Porque saben bien que el hombre juzga sin piedad. Sí, la gente no va a entender las razones por las cuales tú estás en ese pecado, pero el Padre, Él te va a escuchar y va a comprender y te va a redimir, aleluya. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque todo lo que tú confieses en el secreto, entonces serás alcanzado por la misericordia. La Biblia dice que el que confesare su pecado alcanzará misericordia. Entonces el Padre muchas veces lo que espera es que tú le digas eso en el secreto, para Él entonces desatar misericordia sobre ti. También es importante, decíamos, la oración en lo secreto, porque hay misterios que el Padre te va a decir solamente a ti, que no es para que lo digas, sino para que te quedes calladito y puedas ver la gloria de Dios más adelante. Pusimos como ejemplo a José, el hijo de Jacob.
a quien el Padre le mostró cómo la luna, el sol y las estrellas se postraban delante de él, como una forma de decirle que su propio papá, su propia hermana, su propia madre y sus propios hermanos, llegaría el momento en que se iban a postrar delante de José. Y él, en vez de quedarse callado con lo que el Padre le dijo en sueños, él se lo dijo a sus hermanos y despertó la envidia de sus hermanos, a tal punto que lo vendieron como esclavo en Egipto. Entonces, hay cosas que el Padre te va a revelar en el secreto, que son para que te quedes calladito, que para que no digas que Él no te lo avisó, que te iba a bendecir, que te iba a sanar, que te iba, aleluya, gloria al Señor, que te vas a respaldar. Ay, santo de Israel. Ahora, este abreboca que hicimos hace 2 semanas sobre la serie de la oración, era para poder entrar de lleno en esta serie, el debido proceso. Y es importante que tú comprendas, iglesia, qué es el debido proceso. Si aquí hay hermanos que sean abogados, estoy muy seguro que podrán decir ampliamente lo que es el debido proceso. Que si usted se mete en internet, verá también muchas cosas que le dan explicación a lo que es el debido proceso, porque el tema del debido proceso es un tema legal, es un tema de derecho. Cuando hablamos de derecho es un tema de abogados. Dice la palabra que tenemos como abogado a Jesucristo el justo. Gloria al Señor por él. Pero también hay en el mundo espiritual un acusador. Apocalipsis 12 lo menciona como el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? Satanás. Si tú te vas al libro de Job, en el capítulo 1, tú vas a ver cómo Dios tiene un buen concepto de Job, diciendo: ¿has visto acaso mi siervo Job, que no hay varón como él, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y ahí tú ves automáticamente cómo Satanás le dice: ¿acaso Job teme Dios de balde? ¿No lo has rodeado de bien y de bendición? Ahora quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu presencia. Tú ahí puedes ver fácilmente cómo Satanás tiene acceso a la presencia del Padre para meter en juicio a nuestros hermanos. Apocalipsis 12 lo respalda. Él es el acusador de nuestros hermanos. Satanás viene a ser en el tribunal del cielo el acusador. Él es el fiscal. Él es como el que tienta y al mismo tiempo el que acusa. Él es el que te pone la tentación y después sale de chismoso a decir lo que estás haciendo. Por eso es que la alianza con Satanás se rompe en nuestras vidas. Dale gloria a Dios en esta mañana o en este día, porque nunca más haremos negocio contigo, diablo. Te reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, Señor. Entonces es importante comprender que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote intercede por nosotros ante la presencia del Padre. El Señor Jesucristo cuenta con el Espíritu Santo de Dios. Él dijo: es necesario que yo parta, porque así enviaré en mi lugar al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Es decir, que dice la palabra que el Espíritu Santo traerá a nosotros convicción de pecado, de justicia y de juicio. Dice la Biblia que la convicción de pecado viene porque no creemos en el Señor. La convicción de justicia es porque Él será el Padre y no lo veremos más, dice Jesús. Y también dice que de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo, cuando tú todavía no tienes totalmente claro cuáles son tus agravios, porque hay personas que se justifican, hay personas que hablan mal y se expresan de una forma grosera y ellos pretenden que todo el mundo los acepte así, porque ellos dicen: yo soy así, así somos nosotros, y que me quiere como soy, sin darse cuenta que esa jactancia lo está poniendo delante de un juicio, delante de un tribunal. Aleluya. Y que Satanás, que es el que lo está alimentando en su mente para hablar cosas que no sabe, después ese mismo Satanás lo va a acusar a él delante del trono. Uy, santo de Israel.
Entonces ocurren cosas y el debido proceso es la herramienta jurídica del cielo y de la tierra en donde se espera que se respeten las normas del derecho. Así es sencillo, que se respeten tus derechos humanos, que se te respeten tus derechos espirituales, que nadie pase por encima de lo que tú debes en el proceso que tú vas a experimentar, que no sufran atropellos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, en ese fundamento del debido proceso, la primera recomendación que te hace el Padre a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo es: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio con que juzga será juzgado, y con la misma medida que midas serás medido. Entonces, dile que está a tu lado: calladito te ves más bonito. Calladito te ves más bonito. Antes de emitir juicio, pregúntale a papá primero, dile. Pregúntale a papá, porque hay circunstancias que puede parecer el diablo el que está haciéndolas en contra tuya, pero es Dios para la posterior bendecirte. Dile, cuando el diablo va, es porque papá ya ha ido y ha venido. Cuando Satanás tienta y cuando Satanás acusa, ya el Padre ha ido y ha vuelto varias veces. Y sus pensamientos son de bien para ti. Él solamente espera que tú tengas la confianza en Él para que veas su gloria. Aleluya. Entonces, el debido proceso está rodeado de una cantidad de argumentos espirituales y bíblicos que te protegen a la hora de una acusación. Y que tú tienes que, como toda persona que esté acusada de algún delito, tienes que confiar plenamente en tu abogado defensor. Y si tú vas a confiar plenamente en tu abogado defensor, tienes que decirle todo. No puedes callarte nada. Tú no puedes confiar en el fiscal. El fiscal del Ministerio Público, por decir un ejemplo en lo natural, no está puesta para darte libertad o para ayudarte delante del juez. El trabajo del fiscal es meterte preso. Entiéndelo. He visto personas metidas en problemas legales que van a hablar con el fiscal para que el fiscal lo ayude. El fiscal no te va a ayudar. Al contrario, el fiscal va a escucharte para ver hasta dónde estás hundido y después acusarte con más fundamentos. El fiscal está encargado de recopilar todas las evidencias en tu contra para meterte preso. El único que va a mediar por ti para darte la libertad plena es el abogado que es Jesucristo. Aleluya. Dale fuerte gloria a Dios. Yo veo con sorpresa cómo tanta gente prefiere confiar en los argumentos y artimañas del mundo para enfrentar una situación que confiar en la oración, que confiar en meterse en la presencia de Dios y decirle: Señor, me equivoqué. Lejos de decirlo, o pequé contra ti, pequé contra el cielo y contra la tierra, por favor perdóname, por favor asísteme, que me asedian las tinieblas. Entonces creen que aliándose con las tinieblas también van a salir esos. No, amado. No. No es confiable la tiniebla. El que camina en la tiniebla tropieza porque no puede ver. Y tropieza con lo que menos esperaba. En una habitación totalmente oscura puede estar pasando cualquier cosa y tú no sabes. Sal de la habitación de la oscuridad, aleluya, y entra al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, donde todo es evidente, donde todo está a la vista, aleluya, gloria al Señor. Cuando tú dices que no, yo no estoy en ninguna habitación de tinieblas, ese pastor se inventa. Cada vez que tú ocultas algo,
Cada vez que tú escondes algo, un secreto, algo que otra persona merece saber, y tú lo callas, tú tienes una alianza con las tinieblas. Y si tienes alianza con las tinieblas, escúchame, evangélico, la sangre de Cristo no te va a limpiar. Si tú tienes alianza, te lo voy a repetir, evangélico. Si tú tienes alianza con las tinieblas, la sangre de Cristo no te va a limpiar. Porque escrito está en 1 de Juan, capítulo 1, Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Si tú dices que andas en luz, pero andas en tinieblas, mientes. Y en ti no está la verdad. Pero si tú estás en luz, es decir, si tú caminas por la calle del medio, si tú eres transparente a todo lo que está aconteciendo, si tú eres sincero y franco con lo que está a tu alrededor y las personas que te rodean, dice la Biblia que tienes comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que en el nombre de Jesús repite conmigo: hoy, Padre, renuncio a toda área de tinieblas, a lo que está oculto, al secreteo, a la murmuración. Renuncio al chisme. Desde ahora, si no estoy de acuerdo con alguien, se lo voy a decir en su cara, con respeto, Padre, pero se lo voy a decir en su cara, para que no digan que ando en chisme, sino que ando por la calle de medio, sino que ando con sinceridad, tratando de no hacerle daño a mis hermanos. Te doy las gracias, Padre, porque yo sé que la sangre de Cristo me limpia si ando en luz. En el nombre de Jesús, amén, amén, aleluya. Gloria al Señor. Ahora bien, todo este tema del debido proceso, quiero que sepa de dónde nace. Mi padre, yo estaba en oración, y mi padre me dice, en oración, el Espíritu Santo me dice: hazte cuenta que estás en un lugar tan oscuro, pero tan oscuro, que no puedes ver absolutamente nada. Y ahí mientras ministraba el Espíritu, yo le dije: yo no quiero estar en ese lugar. Ahora hazte cuenta que no puedes escuchar absolutamente nada, y ni puedes hablar, porque no puedes, ni se escucha, ni se ve absolutamente nada. Padre Dios. Por unos segundos, el Padre me llevó a un lugar así. Y sentí gran temor, porque no había luz en ese lugar. Y empecé a sentir ansiedad, angustia, porque no podía hablar, porque no podía ver, porque no podía escuchar ni sentir, porque no sentía ni veía absolutamente nada. Y él me dijo: estas son las habitaciones de las tinieblas. Esta es la muerte segunda. Santo de Israel. Wow, Señor, yo decía: Dios mío, yo no quiero estar en estos lugares. Él me dice: de estos lugares es que quiero evitar que lleguen las almas. Porque la angustia será tal que no va a acabar jamás. Esto es lo que llaman la inexistencia. Esto es lo que llaman el fin de todo. Bendito el Señor, y Él nos ofrece luz. Él nos ofrece eternidad. Y me dice: estos son los lugares donde va la gente de Judas capítulo 1. Y entonces me fui a la palabra en Judas capítulo 1. Para que los que no busquen, la última epístola de la Biblia está antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis. Dios. Wow, Señor. Dios mío. Gracias, Señor. Judas capítulo 1. Judas tiene un solo capítulo. Es un solo capítulo lo que tiene Judas. Ahora,
La palabra de Judas, de la epístola de Judas, Judas Tadeo, para los que no están muy preparados, que esto no han leído, Judas Iscariote lo escribió en la Biblia. Oscar. Este es Judas Tadeo. ¿Ok? Si tú te vas a esta palabra, aquí nos advierte sobre las falsas doctrinas o los falsos maestros. Y luego viene una parte que dice amonestaciones y exhortaciones. Vamos a leer, porque esto es un solo capítulo, ¿amén? Básicamente vamos a concentrar el debido proceso, lo que es el tema de las almas prisioneras, en el tema 1 de las almas prisioneras en Judas capítulo 1. Vamos a ir leyendo y vamos a ir disertando. Amén. Dice, leemos el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿A quién destruyó? A los que no creyeron. Vamos a detenernos un momentico ahí en el versículo 5. Amado, la acusación más evidente de las tinieblas en contra de la iglesia es la incredulidad. Mire, no hay pecado más grave que la incredulidad. Sí hay uno, el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero debajo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que es imperdonable, está la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad es la madre de muchísimos pecados. Porque Eva cayó en la tentación del árbol de Génesis porque no le creyó a lo que el Padre había dicho. Prefirió creer en lo que la serpiente le estaba diciendo. Y este tema no se ha terminado todavía. Todavía hoy mucha gente prefiere escuchar a la serpiente que a escuchar el Espíritu de Dios. La serpiente, tal como lo indica su apodo, es cizañera. Tú sabes cuando tú le dices a una persona que eres una serpiente, eres una cuaima, lo que eres tú. Es una forma de decirle que eres venenosa. Eres una persona venenosa, que lo que dice es para contaminar a la gente, para hacerle daño, para enfrentar a unos contra otros, para traer discordia. Para eso son las serpientes, las cuaimas. Aleluya. Ahora, lo mismo ocurrió en el Edén y todavía ocurre. Satanás tienta, la primera tentación es a través de la incredulidad. Con que Dios dijo que podéis comer de todos los árboles del huerto. Y parecía una simple conversación. Pero Eva le siguió el juego. Y le dijo, no, sino que de todos los árboles podemos comer menos del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no comáis. Y después le exagera, le dice, ni siquiera le tocaréis. Y Satanás le dice, sabe Dios que el día que comáis del árbol, serán abiertos tus ojos conociendo el bien y el mal. Y vio a Eva que que el fruto del árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Dile que está a tu lado, no escuches a Satanás. Despiértate. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora bien, esto es lo que se refiere aquí, que dice que aún después, en el verso 5 de Judas, de la carta a Judas, dice, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, cuando tú ves esto, que ni los ángeles se salvaron de esa, porque los ángeles abandonaron su propia morada. ¿Cuál es la morada de los ángeles? El tercer cielo. Y si te vas al libro de Enoch, vas a entonces entender que el libro de Enoch es un libro apócrifo, no está en la Biblia, pero te puedes ir a Génesis y vas a ver cuando se refiere a Enoch, cuando dice que esos ángeles, vieron a las mujeres, a las hijas de los hombres, y vieron que quisieron tener con ella intimidad, abandonando el tercer cielo, y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Y de ahí vinieron los gigantes de la época, los Nefilims, que todavía la arqueología sigue descubriendo hombres gigantes. Entonces es prueba y evidencia de que los Nefilims fueron reales en su tiempo. Ahora, lo que quiero señalar acá es que tanto hombres como ángeles han caído en la incredulidad y han sido condenados por la incredulidad. No porque Dios los condenara, sino porque ellos mismos se condenaron. Es como que si usted supiera que la nevera, yo te digo que la nevera está full de comida y que te sirva lo que quiera, y se mentira, no hay nada. Y tú pasas todo el día sin comer nada porque nunca me creíste que en la nevera había comida. O que yo te dé la tarjeta para que vayas y compres lo que tú necesites, ya de que ya hay plata. Compre lo que tú quieras. Y yo, nah, que se sigue echando. Eso es echando broma. ¿Qué plata va a haber ahí que me compre? Y tú puedes pasar toda una cantidad de tiempo sin lo que necesitas porque no creíste. Eso es una forma sencilla de ejemplificar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que tú no accedes porque simplemente no le crees. Aleluya, Señor. También menciona, dice el verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y dice aquí, ahora bien, mira lo que dice el verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. ¿A quién se refiere cuando dice estos soñadores? Se refiere a toda esa gente que aún estando en medio del pueblo de Dios, no son de Dios, sino que son hipócritas. ¿Lo escuchaste cuando lo decía acá? ¿Verdad? Que son hipócritas, que tienen apariencia de piedad, pero no hay piedad en ellos. Si quieres lo puedes ver anticipadamente en todo lo que es Segunda de Pedro, capítulo 1. Aleluya. Que habla de que hubieron falsos profetas entre el pueblo, así como hoy todavía hay falsos maestros que introducen herejías destructoras y niegan al Señor que los rescató, que atraen sobre ellos mismos ruina repentina. Y muchos seguirán esas disoluciones, porque ¿saben qué? La gente muchas veces sigue no a los que hablan la verdad, sino a aquellos que hablan lo que tú quieres escuchar. Simplemente se reúne gente para escuchar lo que ellos desean, no lo que tienen y necesitan escuchar. Dice que por la avaricia hacen mercadería de la gente con palabras fingidas. Sobre ellos ya está la condenación de Dios. Porque dice acá que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, te das cuenta que coincide lo que dice la palabra de segunda de Pedro 2, 1 al 22 con lo que dice Judas sobre que entregó a los ángeles a prisiones de oscuridad. Es decir, que estas prisiones de oscuridad existen, pero para que los hombres o los ángeles vayan a las prisiones de oscuridad, se les debe respetar el debido proceso. Seguimos acá. Dice acá, le prometen libertad. Estos mancilladores, estos hipócritas, estos aduladores,
prometen libertad, dice acá, y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿qué dice la palabra? Al final, en el verso 22, pero les ha acontecido, está hablando de 2 de Pedro 2:22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito. Aleluya, gloria al Señor. El puerco vuelve al vómito. ¿Y qué dicen? Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjate tú, iglesia, la forma como se refieren a estos mancilladores, a los hipócritas, a los que hacen mercadería del evangelio, a los que tratan de caer bien para ganar pueblo, pero están haciéndolo por ganancias deshonestas. Ya ellos tienen apartado para sí las prisiones de oscuridad. Ellos viven, aunque a la vista de los hombres parezcan ser prosperados, ya sobre ellos hay juicio de eternidad. Es de ellos a los que se refiere el Señor cuando dice que el día del juicio pondrán los corderos a un lado y a las ovejas de otro lado, y dirá a los de la izquierda, a los cabritos, mejor dicho, le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber. Son esos mismos que le dicen al Señor: Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, apartado de mí, no los conozco. Porque hicieron mercadería, porque se interesaron simplemente en saciarse ellos y no saciar a la necesidad de los demás. Ellos fueron consecuencia de sus propios juicios, aleluya. Es de ellos que habla Judas capítulo 1, versículos 5 y 6. Y luego dice el 8, Judas capítulo 8: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Mira eso. Esta gente mancillan la carne, es decir, maltratan su cuerpo. Dicen, rechazan la autoridad. Si ustedes han oído hablar gente mal de su pastor, gente hablando mal de su propio pastor, hablando mal del que ora por ellos durante la madrugada, durante el día, el que atiende su necesidad, va y lo murmura. Yo te digo, hermano, si tú eres de esos, hermano, ¿qué haces allí? ¿Por qué no le haces las cosas más fáciles al pastor? Si vas a estar con él, no lo murmures. Ora, si tú ves que hay una necesidad que él no ha logrado resolver. Pero dice aquí, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué es una blasfemia, iglesia? Una blasfemia es acusar a Dios de algo malo, atribuirle maldad a Dios. Eso es blasfemia. Pero aquí no habla solamente de Dios, aquí habla de las potestades superiores. Es decir, que tú puedes estar blasfemando solamente contra el Padre, sino contra el Hijo. Y puedes estar blasfemando contra el Espíritu Santo, por lo cual cayeron muertos un hombre y una mujer, un matrimonio, allá en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Ellos blasfemaron, mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Y entonces tú te sorprendes al ver que mucha gente de Dios de repente está viva y ahí mismo cae muerto. Y dice, ¿qué pasó? Si se veía sano, rozagante, fuerte, Dios mío, ¿qué pasó? No digo que sean todos los casos, pero sí en algunos casos puede haber ocurrido. La blasfemia contra el Espíritu Santo se paga con la vida. Pero ahora no será solamente sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o puedes estar blasfemando también sobre las potestades de la luz y de las tinieblas. Mira lo que dice aquí. Dice que y blasfeman de las potestades superiores.
Y luego dice el verso 9, que es la continuación del 8, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Te das cuenta que hasta se podría blasfemar de Satanás? Escúchame, hay cosas que pueden ser culpa de Satanás porque él es el tentador. Pero hay cosas que son culpa tuya, que no quieres renunciar, que quieres seguir haciendo porque te gusta, y que tú, evangélico que me escucha, le echas la culpa al diablo. No tengo nada en contra de los evangélicos. Yo soy un hijo de Dios también, como muchos de mis hermanos evangélicos. Pero tienes que despertarte, iglesia. Tienes que despertarte de la religiosidad. Tienes que darte cuenta que tú no puedes juzgar de lo que no sabes. Si el mismo arcángel si el mismo arcángel Miguel, contendiendo con el diablo, no se atrevió a juzgarlo, sino a decirle: Jehová te reprenda. ¿Cómo nosotros, siendo seres humanos, vamos a acusar o señalar o juzgar al diablo y a sus demonios? Nosotros podemos darle órdenes a Satanás y a los demonios para que dejen en paz a alguien, pero no podemos juzgar el por qué lo hace, porque tú no sabes hasta dónde esa persona que está siendo atormentada le dio permiso para que lo atormentara. Y hasta dónde Satanás y sus demonios están actuando legítimamente. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, pueden estar, ellos actúan legítimamente. ¿Por qué? Porque si te vas a Ezequiel, capítulo 9, versículos al 1 al 7, te vas a dar cuenta que ahí Ezequiel ve que se levantan los verdugos de la ciudad. Y delante de los verdugos el Señor envía a un hombre escribano, con un tintero de escribano, o de escribano, a marcar en la frente a todos los que interceden y oran, y a los verdugos les dice: no, maten a todos los que encuentren en la ciudad haciendo lo malo, pero a los que vean con la marca en la frente, a ellos no los toquen. ¿A quiénes, iglesia? A los que oran, a los que interceden. Y por algo dimos, aleluya, la sesión, la serie de la oración pública y privada, para que tú aprendas a ser sellado en la frente por el hombre de vestido blanco, con tintero de escribano, aleluya, que es el que marca y dice: a este no me lo toque. Nosotros no estamos allí para decir que, para hacer juicio. Llegará el momento que jugaremos a los ángeles, dice el Señor. Pero en el momento, antes de hacer juicio, debemos orar para que el Padre nos haga comprender lo que pueda estar pasando y te dé un mensaje para quienes están en esto, o te diga: cállate. Te lo estoy diciendo para ti. Aleluya, Señor. Entonces, si el arcángel Miguel no tuvo esa autoridad, nosotros tampoco. Pero esto, dice el verso 10, está hablando Judas Tadeo, está diciendo: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y es fácil darse cuenta cuando tú empiezas a ver personas que por el argumento de ser cristianos evangélicos empiezan a señalar y a culpar a la gente y a acusar a la gente como que si ellos fueran Dios. Ora por ellos, exhorta, redarguye a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Pero no lo juzgues como que si... Ay, Dios mío, Señor. Cuando alguien juzga a otra persona y aún a las potestades superiores, le están diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Bájate del trono porque tú no lo estás haciendo bien. Yo puedo juzgar mejor que tú. Vaya blasfemia.
Vaya blasfemia. ¿Tú sabes qué significa que tú le digas al Padre incompetente? Ay, no. No. Por eso cuando el Padre me daba esta serie, yo temblaba. Yo decía, Dios mío, me va a usar para dar un mensaje demasiado fuerte. Lamentablemente la mayoría de la humanidad y la mayoría de la iglesia de Cristo está bajo juicio. ¿Por qué te cree que la Biblia dice que el juicio entra por casa? ¿Por qué? Si el juicio entra por casa, ¿qué será de ti? ¿Qué será del que no es creyente? El juicio entra por casa, iglesia. Y me preocupa mucho el hecho de que tú entiendas este mensaje y los mensajes que vamos a compartir en la serie del debido proceso, porque aún después de haberlos escuchado, podrías afirmarte en un juicio en el que estás pasando o salir del juicio. Porque si en vez de entender los misterios que Dios te está dando para que salgas del juicio, murmuras de lo que estás escuchando, el juicio se hace más fuerte. Pero si lo comprendes, alcanzarás libertad plena. Aleluya. Dice el versículo 11 de Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro al error de Balaam y perecieron por la contradicción de Coré. Aquí se vuelve un poquito más extenso el tema. Acuérdate que esta es la primera de clase, la primera enseñanza. No te puedes perder la que viene. Porque con lo que voy a mencionar vamos a cerrar. Y va a parecer que no terminó la prédica, que es verdad, no ha terminado. La serie es, para que puedas digerirla, tienes que escucharla completa. Mira lo que dice ahí. Está hablando de la gente que blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en la que conocen se corrompen como animales irracionales. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Mira esto, el camino, repite ahí conmigo, el camino de Caín. ¿Qué más han seguido esta gente blasfema, que blasfema de la gente, le atribuye maldad al pastor, le atribuye maldad al hermano que acaba de llegar, se acaba de llegar a la iglesia y como llegó con una minifalda ya la están culpando, la están mandando para el infierno. Por Dios, acusan al borrachito, dice un sinvergüenza lo que es ese borrachito. Tú no sabes qué clase de depresión lo habrá llevado a sumergirse en el alcohol. Bendito el nombre de Jesús. Ay de ellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro al error de Balaam. El error de Balaam. Y por último dice, y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción de Coré. Ahora, brevemente, porque cada uno de estos es un tema dentro de la serie. Es decir, va a venir un tema que se va a titular El camino de Caín. Va a haber otro tema que se llama el error de Balaam. Y va a haber otro tema que se va a llamar la contradicción de Coré. Pero rápidamente, para poder entender el contexto, ¿cuál fue el camino de Caín? Invita a su propio hermano al campo y por envidia lo mata. ¿Será que dentro de las iglesias hay gente queriendo matar al hermano por el ministerio que están haciendo en él? Pues déjame decirte sí. Aún cuando tú vas a la iglesia y se supone que todos ahí son hijos de Dios, hay dentro de ellos gente blasfema que murmura de ti y que busca tu muerte. Pero quizás no es una muerte natural, no es una muerte de matar tu carne, sino matar tu ministerio.
matar tu llamado, matar tu relación matrimonial, matar la relación de tus hijos contigo. Y tienes que velar, iglesia. Tenemos como iglesia que velar, porque para ellos hay una sola invitación de la palabra. Dice la palabra, aquel que cause divisiones en la iglesia, después de una y otra amonestación, desechadle. Ay, no, hermano, ¿cómo usted va a decir eso, pastor? Hay que tener misericordia de los hermanos. Ya va. Yo no puedo ser más bueno que Dios. Dice la palabra que al que más se le da, más se le exige. Yo puedo entender que una persona incrédula que acaba de llegar de la iglesia sea un divisor porque acaba de llegar. Pero una persona que tiene años en el evangelio y siga metiendo cizaña para dividir al cuerpo de Cristo, después de una y otra amonestación, desecharle. Él mismo se condenó. Él mismo se excluyó. Amado, es como un acceso cuando sale en el cuerpo de la persona. Él se madura hasta el punto que se explota. Y el pus tiene que salir del cuerpo. Aleluya. Es necesario, y mientras el pus está allí, mientras el acceso está allí, mientras hace efecto los antibióticos, ¿sabe qué pasa? Hay fiebre en el cuerpo. Hasta que explota el pus. Hasta que el acceso sale. Dice, hermano pastor, pero esas palabras no son de amor. No, precisamente, sí son de amor, para que revisemos nuestras vidas y nuestra boca, para saber qué es fruto, aleluya, si es fruto apacible, aleluya, de obediencia, o si es fruto que contamina, si es fruto malintencionado, aleluya, al nombre de Jesús. Ay, Señor, aquí en Casa de Vida no hay eso, gloria al Señor. No hay, aleluya. Pero siempre habrá Satanás tentando, metiendo cizaña, porque dice la palabra que él anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, estos homicidas están en el camino de Caín. Y ahora vamos a ver el error de Balaam rápidamente. Balac contrata a Balaam y lo manda a buscar con un séquito de hombres. Y le dice, ven y sígueme porque quiero que maldigas al pueblo de Israel. Le dice Balac. Y Balaam le dice, sabes bien que yo no diré otra cosa que lo que Jehová ponga en mi boca, porque soy profeta de Jehová. Y cuando llegan al lugar donde iban a maldecir supuestamente a Israel desde la altura de un monte, cuando va a abrir la boca, después que ha puesto varios altares y sacrificios, y lo que Balaam abre la boca, bendice al pueblo de Israel. Y Balac se ofende, dice, yo te traje fue a maldecir el pueblo de Israel. Y yo le dije, pero yo te dije que lo que saldrá a mi boca sea lo que Jehová ponga, porque yo soy profeta de Jehová. Y luego insistió por segunda vez. Y en la tercera vez, Balac le dice a Balaam, oye, te hubiese llenado de riqueza, te hubiese dado dinero, si tú hubieses complacido lo que yo te estoy diciendo, solamente tenías que maldecir al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué hizo Balaam? Le dijo a Balac, bueno, ciertamente no lo puedo maldecir porque soy profeta de Jehová, pero te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Cuando el pueblo, cuando veas al ejército de Israel apostado en la noche en su cama, en sus habitaciones, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a mandarle mujeres moabitas y amonitas. Mándale las mujeres más hermosas de los amonitas y los moabitas, porque esos pueblos son abominación a Jehová. Y si ellos ayuntan con las mujeres de Moab y de Amón, la ira de Dios se va a desatar sobre ellas. Y así fue como Balaam se vendió por dinero. Y le dijo a Balac cómo, no profetizó, pero sí le dijo cómo iba a embromar el pueblo de Israel. Hay gente todavía en el pueblo que no te maldice, pero te busca la caída, te busca el tropiezo. Le dice a los demás cuál es tu debilidad. No son confiables. Por eso es que antes se nos enseñó sobre la oración en el lugar secreto.
Porque tú no puedes decirle al grupo de intercesión de la iglesia que tienes una adicción a la pornografía, que la vecina de al lado te pica el ojo. Tú no puedes hacer eso. Esto es algo que se confiesa en el secreto con el Padre. Padre, por favor, te pido, arranque de mí este vicio. Padre, por favor, arranque de mí esta tentación, que estoy por caer. Pero si se lo va y se lo dice al grupo de intercesión, tú no sabes cómo se va a colar tu debilidad. Y alguien va a hacer lo que hizo Balaam. Va a decirle a Balac, sí, ¿sabes qué? Oye, ese hermanito donde tú lo ves tiene este problema. Y lo peor es que lo hace con tal hipocresía que dice, vamos a orar por fulanito que la esposa está siendo infiel. ¿Verdad, hermano? Sí, ay, santo. Hipócritas. Hipócritas. No puedes guardar el secreto porque ni el mismo que cometió el pecado lo supo guardar. ¿Cómo tú esperas que alguien te guarde un secreto si tú mismo lo soltaste? Tienes que llevarlo al lugar secreto, aleluya. Y si el Padre te revela hablar a un ministro en particular, a quien el Padre te muestre, no para tener el micrófono decirlo. Porque te venden como Balaam vendió a Israel. Y por último, ya para terminar, la contradicción de Coré. Números capítulo 7 nos habla de la contradicción de Coré. 16. Oh, bueno. Números. Toman en eso para. Número. Si mal no recuerdo, es el 7. La contradicción de Coré. O el 16, bueno. Vamos a revisarlo posteriormente, porque el tema de esta semana no es la contradicción de Coré. Pero en la contradicción de Coré, te invito a estudiarlo. Sí, la rebelión de Coré, capítulo 16. Dentro del pueblo, dentro de la congregación de los hijos de Israel, se levanta una familia, se levanta un séquito cercano a los 250 hombres y mujeres a rebelarse contra Moisés y a decirle: ¿desde cuándo tú eres príncipe de Israel? ¿Desde cuándo tú has sido puesto por cabeza de este pueblo? Si todos los que estamos aquí somos santos de Dios, ¿qué te has creído tú? Así le dijeron a Moisés. ¿Qué te has creído tú? Y Moisés, en la presencia de Dios, en el secreto, diga, en el secreto, habló con papá y le dijo: papá, ¿qué hago con esta gente? Que me están desafiando en la autoridad que tú me has entregado, como que si yo te la hubiese pedido. ¿Y sabe qué hizo el padre? Dios reúne la congregación y dile a todo el pueblo que se aleje de Coré y de los 250 hombres que lo acompañan. Que no toquen sus tiendas, que no toquen ni su ropa, que se alejen de ellos. Y durante el momento que estaban prendiendo los inciensos delante de la puerta del tabernáculo, se abrió el suelo, aleluya, y fue tragado Coré con toda su familia. Y sobre todo los que tenían los inciensos, sopló fuego del Señor y los consumió en un momento a todos. Dice la palabra que Coré y su familia descendió vivo al Seol. Es la única experiencia en toda la Biblia donde una persona o una familia entera desciende al Seol vivo. Pero todo ¿por qué? Por desafiar lo que dice la palabra acá en Judas, por blasfemar de las potestades superiores. Porque cuando tú criticas lo que está haciendo un hermano, cuando tú criticas lo que está haciendo un ministerio, cuando tú juzgas lo que está haciendo un pastor o alguien en autoridad, estás acumulando juicio contra ti, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Señor, perdónanos. Ponte sobre tus pies. La gente se abre juicio a sí mismo.
La gente se mete solita en juicio, la gente se mete en el calabozo, la gente se cierra en la jaula y se mete llave y tira la llave fuera. ¿Por qué? Porque aunque hay advertencia del Padre, aunque está la herramienta de la oración, no quieren ni hablar con Él. No quieren ni hablar con Dios. Por eso la importancia, aleluya, de la oración antes de hacer juicio. Ve al lugar secreto. Si la aflicción que tienes en tu corazón es muy grande, líbrate de hacer acusaciones en contra. Toma el ejemplo del rey David, que aún sabiendo que Saúl andaba en malos pasos y que Saúl había sido descartado por Dios, nunca se atrevió a levantarse en contra de Saúl, sino que dijo: líbreme Dios de tocar a mi ungido, aleluya. Tengamos sabiduría, iglesia. Por eso es que hay tantas almas en prisiones. Dile ahí: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón por blasfemia, por mis blasfemias, por mis acusaciones, porque en algún momento te dije que te bajaras del trono. Te pido perdón por querer usurpar tu autoridad. Te pido perdón por creer que yo me las sé todas y que tú no sabes nada, haciendo juicio de la gente que me rodea. Perdóname por no preguntarte primero, Señor. Ahora, Señor, Espíritu Santo, llévame a toda verdad. Durante esta serie, ayúdame a revisarme para saber dónde está mi error, dónde está mi pecado. Aleluya, Señor. Quiero navegar en el océano del Espíritu, Señor. Hoy renuncio, dile, al camino de Caín. Hoy renuncio al error de Balaam. Hoy renuncio a la contradicción de Coré. Hoy vengo ante ti, Señor, para que me libres de los procesos y me ayudes en las pruebas. Espíritu. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Líbrame, Señor, de los procesos. Acuda mi abogado defensor. Jesucristo, tú eres mi abogado. Ahora lo entiendo. Cuando yo entiendo que tú eres juez y que no me puedo acercar a ti cuando estás haciendo un veredicto. Pero el Espíritu Santo me ayuda en mi necesidad. Porque pedir como debo no sé, Señor. Porque he pedido hasta ahora para mis propios deleites. Perdóname, Señor. Perdóname mi falta de misericordia. Perdóname por no perdonar a mi hermano. Perdóname, Espíritu Santo, ayúdame. Asísteme. Consuélame. Oh, Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria es el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me oyó desde su monte santo. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién debe atemorizarme? Asísteme, 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 Espíritu de Dios. Oh, Señor. Estamos entrando en el Pentecostés, iglesia. Estamos en tiempo del Pentecostés. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, sopla, sopla. Sopla como en el Pentecostés. Llénanos de tu Espíritu Santo.
Libre las almas de los cautiverios donde se encuentran. Ayúdanos a librar a los cautivos. Ayúdanos a salir nosotros de la cautividad y ayudar a otros a salir de la cautividad. Espíritu Santo, porque estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echaremos fuera demonios. Comeremos cosas mortíferas y nada nos pasará. Hablaremos nuevas lenguas. Pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Renuncio a toda incredulidad en esta tarde. Aleluya, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Este es nuestro Pentecostés. Bienvenido, Espíritu de Dios, al Pentecostés de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.